Bueno, bueno, pues en la clase pasada les había puesto la cabeza a darles vueltas con el tema de las castas de la India, que yo sé que es muy complicado para todos nosotros que no somos parte de esa sociedad, ¿verdad? Comprender esa manera de organizar la sociedad. Pero como veíamos la clase pasada, evidentemente ha funcionado porque la continúan, incluso cuando las leyes han prohibido la discriminación basada en castas. No pueden prohibirla el pensamiento de las castas, porque los pensamientos no se pueden prohibir, pero sí las acciones, ¿no? Entonces, la discriminación basada en castas sí fue prohibida en el 1900, en la Constitución de 1950. Pero completando la idea, decíamos que eso fue lo que yo había terminado diciendo, que para esa sociedad, para la élite de esa sociedad, ¿verdad? Que es la que quiere mantener siempre su posición en todas las sociedades, pues es una idea genial porque para las personas ya nacen con su casta, o sea, no hay manera de uno cambiar su casta. Esa casta no hay que cuestionarla porque es la casta que te ganaste. Me preguntaba en la clase pasada si uno podía, eso lo averigüé, si uno podía reencarnar como planta, no, pero como cualquier animalito, por minúsculo que sea el animalito, sí. Puede ser una bacteria, puede ser cualquier cosa. Bacteria no es un animal, espérate, que es un animal. El más chiquitito, no sé, una mosquita de esa, no sé, frutera, una mosca frutera, lo que sea, eso puede ser uno cuando regresa. Así que vegetales no, animales sí. Lo que la vida, lo que uno esté viviendo, bueno, malo, placer o sufrimiento en esta vida es lo que uno construyó en la vida anterior con su karma que crea. Y el karma se crea, primero que todo, haciendo el dharma, que es los deberes de tu condición, mujer, hombre, tu edad, porque si eres padre, si no eres, dependiendo de tu condición y tu casta, son tus deberes en esa sociedad. Si los haces todos con alegría, aceptándolos, sin quejarte, mejoras tu karma para que en la próxima vida tengas una mejor casta. Así que no te vas a quejar si tienes una casta más baja, porque es la que te ganaste, es la que creaste. Y cada uno que está ahí es porque es lo que hizo la vida anterior, es lo que le generó esta casta, ¿no? Así que todo el mundo, nadie tiene que tener pena de nadie porque cada uno tiene lo que le toca, ¿no? Por haber vivido tal o cual manera. Como decíamos, por ejemplo, las viudas, vamos a ver más, cuando volvamos a la sociedad clásica, vamos a ver cómo la vida, o en esta creo que es que lo vamos a ver pronto, la vida de las viudas es bien dura, ¿verdad? Porque los hindúes piensan que las mujeres tienen que ser muy sumisas, ¿no? Con sus esposos y tienen que aceptar también que el esposo pues es el que dicta lo que pasa en la casa hasta que la mujer es madre. Cuando una mujer es madre, entonces allí tiene estatus. Ser madre, sobre todo madre de un hijo varón, te da estatus en la familia, en la villa donde vivas, etcétera. Entonces, cuando una mujer es en viuda, se presume que es que ella tuvo en la vida anterior o cometió adulterio contra el esposo que tuvo o fue una muy mala esposa. Y esto es un castigo que ella se dio a sí misma. Nadie, no es que te castiga Dios ni te castiga, no, te castigaste tú. O sea, lo aceptas, es lo que te tocó. Eh, Así que esa es una manera de mantener a la gente, ¿verdad? Conforme con lo que tiene y muchos psicólogos opinan que es hasta muy positiva psicológicamente para la vida diaria porque no estás todo el tiempo cuestionando lo que te tocó, angustiado porque no tienes, porque tú lo aceptas, ¿no? Lo aceptas como lo natural. Así que hay puntos de vista sobre esto. Eh, por ejemplo, si tú quieres llegar a ser Brahman y eres Shudra, pues sé un Shudra perfecto. La próxima vez vas a ser un Vashi ya perfecto, luego un Kastri ya perfecto y llegarás a Brahman. Es tu trabajo hacerlo bien para que subas en tus castas. Entonces, en la vida social es bastante complicada porque las castas permean todo. Lo bueno, lo positivo es que tú no te tienes que preocupar de qué quiero estudiar, qué quiero hacer, porque tú vas a hacer lo que tu casta hace, ¿no? Digo, hasta el 1950, ¿verdad? Porque ahora ya no hay profesiones que sean, ni trabajos que sean
que se pueda discriminar por casta, pero hasta el 1950 así era. Tu ocupación es la de tus padres, ¿verdad? Tú comes solamente en la misma mesa con gente de tu propia casta. Si tú solo te relacionas con gente de tu propia casta, pues será muy fácil que te enamores de alguien de tu propia casta, obviamente. Pero como existe esa prohibición en las películas, sobre todo anteriores a 1950, muchos de los temas de películas románticas eran de personas de castas distintas y cómo la oposición entre esas familias, ¿verdad? Entre cómo se oponían ambas castas a esa unión y generalmente terminan mal, ¿verdad? El mensaje es que todo eso termina en desastre, porque las dos familias rompen con las personas que tratan de ir en contra de las leyes sociales, ¿no? Eh, les había explicado ya lo de que cada quien come solo la comida que ha preparado alguien de una casta superior. Así que lo que cocina un Sudra o un Dalit, que recuerden que son los que se añadieron después, los intocables, los Dalits solo pueden comer lo que cocinan Dalits. No, perdón, pueden comer lo que cocina todo el mundo, literalmente. Pero un Brahman solo puede comer lo que cocina un Brahman. ¿Entiendes? Un Kshatriya puede comer lo que cocina un Brahman o un Kshatriya, o la suya o una anterior, superior. Y eso son muchas reglas, ¿no? Para relacionarse, para ser amigos, muy complicado. Ahora, lo quería, ¿verdad? Para tratar de aclarar el tema un poquito más, algunos de los beneficios que se han discutido que tiene este sistema de castas y que ayudan a explicar por qué los indios lo defienden y lo mantienen en su vida diaria, ¿no? Una de ellas es que hay una estabilidad a lo largo de la vida de las personas, ¿verdad? No hay esa necesidad de cambiar de clase social, esa presión social a buscar ser más de lo que te corresponde. Como decía, psicológicamente tienes menos estrés social, por supuesto, pero además dentro de tu casta tú sientes que perteneces, sientes que hay apoyo, hay una identidad común dentro de la casta y la gente acepta la casta porque pues, es la que te toca, ¿no? No hay el estrés de la competencia, la gente se conforma, acepta su casta y su lugar, y para la sociedad da ya una división del trabajo. No sé, nadie va a tratar de tomar los trabajos de las otras castas, la gente acepta lo que le corresponde y en el general mantiene el status quo, que es lo que le beneficia pues a la élite, ¿no? Y a la sociedad en general es más saludable a veces las sociedades, cuando tienen mucho conflicto social interno, pues miren lo que está pasando en Estados Unidos por el tema del estrés de la competencia, del siempre querer tener más cosas, pues acá no existe eso. Además de que son muy espirituales y el mismo hinduismo es acerca de darle más importancia a lo espiritual que a lo material, ¿verdad? Porque es una de las maneras de uno ir mejorando también en la casta, si uno no espera nada a cambio de sus acciones. Eh, el sistema, como les decía entonces, fue eliminado en la Constitución del 50, como les pongo ahí, ¿verdad? Es como la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos en 1865, que hace la abolición de la esclavitud y de la discriminación por raza, pero en realidad lo que hace la enmienda 14 es que le da la ciudadanía a todos los nacidos en Estados Unidos, independientemente de la raza, ¿no? Entonces, lo que pretendía era igualdad, pero no fue lo que ocurrió, porque la gente en su actitud continúa con las mismas, ¿verdad? La actitud no se cambia por una ley, eso hay que cambiarla con educación y toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, campañas educativas para cambiar la actitud. Miren qué difícil es, por ejemplo, cambiar la actitud de no tirar los papeles, de tirar los papeles en la calle en lugar de un tacho de basura. Que uno diría, pero qué fácil, ¿no? Que tan difícil es, pero es difícil, es difícil. O no poner la basura, ¿cómo le llaman ustedes a los tangones, esos cosas las cajas esas donde se pone la basura, ya se me olvidó la palabra.
no le dicen ustedes repositorio, no. Contenedores. Contenedores. Eso, Contenedores. contenedor. Estaba el repositorio que no tiene nada que ver. Ajá, eso. Nosotros le decimos tangón en Puerto Rico, no tiene nada que ver. Pues, qué difícil es explicarle a la gente, dejen de estar poniendo las cosas afuera. Ese tipo de cosas es muy complicado en tu país, en su país, en mi país, en todo. Es complicado. La ley que les decía, el primer país del mundo en crear una ley de acción afirmativa fue India y fue a raíz de la Constitución para poder reponerle a los Dalits por todos esos años en que se les cerraron tantas puertas a ellos y que tuvieron que resignarse a los peores trabajos, que son los que les muestro las fotos, ¿no? A limpiar las alcantarillas, las cosas asquerosas, a separar de la basura las cosas que se pueden reciclar, el disponer de los cuerpos de los muertos en la incineración, todos esos trabajos que nadie quería hacer. Y entonces se hizo con la intención de reponer un poco, ¿verdad?, lo perdido, pero también darles participación en el gobierno para que en el futuro, pues, las leyes pensaran más en los Dalits, ¿no? Así que en India, la cantidad de Dalits hoy en día son alrededor de 200 millones, que no es mucho si consideres solo un 25%, porque hay que considerar que la India tiene casi 1.400 millones de personas, ¿no? Así que 200 millones, pues, dice que es más o menos 25%, y por eso en el Parlamento de la India se le separa 25% de los asientos para los Dalits. Pero lo que sí es acción afirmativa es que se separan para ellos casi el 50% de las posiciones, las sillas para estudiar en las universidades y facultades de medicina, y en posiciones de gobierno, para trabajar en el gobierno, también casi un 50%, que es mucho más que lo que ellos representan. Así que eso es acción afirmativa, ¿no? También es una manera de tratar de buscar más equidad en la sociedad. Era lo que les quería hablar. Esto es algo que es muy famoso de la India, ¿no? Que era el sati, o suti o sati. No sé cómo le dirán. Creo que sati se dice en español. ¿De qué se trata? Pues es que era que antes era la costumbre, que la hubo pues, hasta los años 1800, hasta que llegaron los británicos y dijeron se acabó, en que la mujer, cuando su esposo moría, como ella sabía que se lo había merecido, ella perdió, o sea, perder tu marido es lo peor que te puede pasar. Y porque no tienes quien te va a proteger, quien no tienes protección, ¿no? De tu esposa. Además, la sociedad entera ahora sabe que tú fuiste una mala esposa en tu vida anterior, o fuiste infiel o fuiste mala esposa, porque por eso es que se te está muriendo el marido en esta, ¿no? Esta gran calamidad. Así que la mujer, la costumbre era que la mujer, cuando estaban haciendo la incineración del cuerpo del esposo, ella se lanzaba en la pira viva para morir con el esposo. ¿Por qué? Porque piénsenlo como una persona de la India. ¿Qué más sacrificio puede uno hacer que morir con tu esposo muerto para que en la próxima vida no te pase otra vez? Porque si no, te arriesgas a que te pase otra vez, ¿no? Sobre todo si no fuiste tan buena esposa en esta vida. Entonces, tú te lanzas, haces el sacrificio máximo con tu marido y así mejoras tu karma. Es una manera de interpretar el sacrificio máximo para mejorar tu karma. Claro, después que los hindúes lo prohibieron y lo castigaron, cambió un poco. Ya las mujeres no se lanzaban. Parece que no todas estaban tan felices de lanzarse porque les gustó la idea de los ingleses, pero eso no les quita el estigma social de ser una viuda. Eso no hay quien se lo despinte, ¿no? Entonces, después les voy a pasar esta otra película, si la encuentro, que se llama Water, o Agua, que es sobre este tema. Y acuérdense que nadie puede dar lástima. Entonces la viuda, la familia, incluso sus hijos, tienen coraje con su mamá viuda, porque su papá no se hubiera muerto si ella hubiese sido una mejor esposa en la vida anterior. Así que se fijan cómo todo se une, todo tiene lógica junta, ¿no? Mamá, por culpa de mamá y la vida que tuvo anterior, papá se murió. Entonces ahora mamá, te vamos a tolerar, pero hasta ahí. Mamá, cuando hay fiesta, mamá se va al cuarto más lejos de la casa y no participa. Mamá no se ríe.
mamá no usa prendas, que a las mujeres de la India le encanta ponerse joyería y prendas y muchas cosas. Las viudas no pueden. Las viudas visten para siempre de blanco, que para nosotros sería el equivalente de vestir de negro para siempre, y no tienen que divertirse para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque están pagando y es bueno para ellas y ellas lo aceptan, porque mientras más sufran como viudas, más chance tienen de no ser viudas otra vez la próxima vez. Es que está tan bien pensada la cosa que por todos lados cuadra la película. Así que, ¿qué hacen? Como ya no se pueden lanzar en la pira, pues lo que hacen es que muchas familias las envían a estos hogares, incluso fuera de la casa, y pagan para que, ¿verdad? Ellas, si es que quieren, si los hijos les da la gana, pagan para que estas mujeres las mantengan lejos de la casa y ese sea su castigo, vivir ahí con lo poco que ellos mandan hasta que se mueran. Y no las visitan y se olvidan de eso. Eso que están viendo ahí abajo es uno de esos lugares que sale en la película de Water, que les voy a mandar después el dato. ¿Y qué pasa? El tema es que lo triste de esto es que uno puede estar casada a los 5 años, bueno, no tanto a los 5, a los 10 años, técnicamente estás casada si tu matrimonio ha sido arreglado. Supón que tu familia, tú tienes 10 años y tu familia ya arregló tu matrimonio con un muchacho que tiene 20. Cuando tú cumplas 15 o 16 por ahí, puede efectuarse el matrimonio real. Mientras tanto, tú estás técnicamente casada porque ya estás arreglado, ¿no? Si se muere el muchacho de 20, te jodiste porque tienes 10 años, pero eres viuda. Y eso es lo que esa película trata. Hay una niña de 10 años que el marido arreglado muere y ella va a terminar en un sitio de esto con todas estas mujeres mayores, ¿no? Porque es muy raro que pase. Y, y las mujeres están ahí, pasan hambre y todo, porque la familia, si les da la gana, mandan, y si no, no mandan, y así. O sea, ya son mendigos y nadie les quiere dar nada porque son viudas. Todo el mundo las quiere castigar porque es su culpa, ¿entienden? Es su culpa que son viudas. Entonces es un peso tremendo. Yo te digo, ya después que yo entendí bien la cosa, con razón se tiraban en la pira a quemarse, si es que la verdad que la vida que tenían era pesadísima, ¿no? Si no. Entonces, eso terminó, pero no terminó. En la película esta que les digo, por supuesto, es una película y van a tener siempre una hermosa, hermosa viuda en la casa de las viudas y esa hermosa viuda va a un brahman que estudia leyes y caminando por la calle, ella es prostituta, ella se prostituye para que todas se puedan alimentar. Y ella mantiene a las otras prostituyéndose. Entonces este chico, Brahman, de la casta alta, la ve y se enamora. Pero él sabe, porque ella está vestida de blanco, que ella es viuda. Entonces, él trata de estar con ella, historia de amor, bla, 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 bla. Pero ves todo el otro sufrimiento de las otras mujeres a la misma vez. No les cuento el final porque le daño la película. Así que se las paso después el dato. Entonces, obviamente es una sociedad patriarcal, eso no hay ni que decirlo, aunque hay un ámbito de ciertas mujeres en donde ellas son extremadamente poderosas. Son las madres de los varones, controlan a sus nueras, literal, ¿no? Las nueras, cuando una mujer se casa, igual que en la China, como vamos a ver, la mujer se casa y se va a vivir a casa del marido. Y en esa casa ella es la sirvienta y es su deber servirle a su suegra. Ah, imagínense las latinoamericanas, las suegras, lo pesadas que somos. Imagínate si encima tuviéramos ese poder. Entonces, esas suegras son súper poderosas, son las que influyen en las decisiones que se toman en las parejas jóvenes. Por ejemplo, tienen que consultarle a la suegra, todo. Es bien fuerte. Pero en términos legales, en este periodo y hasta muy recientemente, hasta el 2005, solo los hombres podían heredar. Las mujeres no tenían derecho a heredar, así que las hijas no heredaban si había bienes familiares. La, la mayoría de las ceremonias para los dioses, si no todas, las
los que hacen la ceremonia, los que la efectúan, son brahmanes, solamente brahmanes y solamente hombres. Solo ellos pueden ir a las universidades donde se estudia el sánscrito, que es el idioma sagrado, para leer los Vedas en su lengua original. Y en todo tipo de ritual familiar, también que se haga para los antepasados, siempre tiene que ser los varones. El hijo varón mayor es el que hace el ofrecimiento. Por esa razón tiene tanto peso tener un hijo varón, porque si uno se muere sin haber tenido un hijo varón, ¿quién te va a hacer los rituales, ¿verdad?, familiares? ¿Quién va a pedir que tu alma se salve y pedir buenas cosas para ti? ¿Verdad? Todas esas cosas de ritual de muerte no las puede hacer solamente los hombres. Así que las mujeres son importantes solamente si tienen hijos varones y para poder controlar a otras mujeres de la familia. Y ahí los dejamos. Después vamos a volver a ver cómo esta sociedad sigue moviéndose y creando más dioses, y vamos a ver los dioses, vamos a volver. Vamos a ver ahora, vamos a movernos a la China, al área de la China, para ver cómo se organizaron las primeras sociedades. Lisha, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Seguro? Antes que pase para la... No, dime. Me quedó claro, o capaz que no lo entendí. ¿Cómo sí. si se puede pasar de una casta a otra? No, es para siempre. No, es para siempre. Es para siempre, o sea, para por mejor siempre que hayas vivido, es para siempre en la misma casta. Sí, la misma casta. Pero acuérdate que esto no es en el gobierno, esto es en la cabeza de la gente hoy en día. No, por supuesto. En esta época era lo que todo el mundo entendía y luego se quedó en la cabeza de la gente. ¿Okay? Yeah. Bueno, entonces, veniendo acá otros ríos, siempre con estas primeras sociedades, siempre tienen que ser alrededor de un río porque el río era indispensable, hay que tener agua para beber. Pero este es muy peculiar, porque este río es el río Amarillo, que yo no sé por qué le llaman, a lo mejor era amarillo una vez, pero yo le llamaría hoy el río Naranja, no sé. Pero parece que era más amarillento en el pasado. El río tiene un color peculiar porque tiene tremenda cantidad de sedimento que viene de las montañas, mucho de las montañas de las mismas Himalayas, que vienen hacia el otro lado, algunos de los ríos, ven que viene de esta región. Y este río, tanto como el río Yangtze, que es el que vemos acá abajo, pero el de arriba, que ven aquí a la izquierda, es el río Amarillo, que se vacía en este mar que se llama el Mar Amarillo. ¿Por qué? Se pone amarillo por el agua del río Amarillo. Por tanto sedimento que tiene, se dice que la verdad es muy denso y que es como un caldo, que no es como agüita así, que salpica como agüita fácil, que tiene una concentración muy alta. Aquí me dicen un comentario. Ok, aquí me dice la probabilidad de quedarte viuda del 50. Sí, pero yo lo que quiero decir, perdón si no lo hablé bien, la probabilidad de ser viuda de niña es muy poca. Lo que te quiero decir, porque si te casaron con uno de 20 y pico, es menos posible que se te muera, ¿verdad? No, pero en general, la probabilidad de que enviudes es el 50%. Claro. Bueno, sí. Porque o te morís antes o en realidad... claro, pero si tu pareja es mucho mayor, tienes más posibilidades de quedarte viuda, ¿no? Sí. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Anyway, entonces, el río se inunda, ¿verdad? Tiene inundaciones periódicas y por eso los chinos tuvieron que muy pronto comenzar a hacer diques, ¿no? Y a dragar en ocasiones porque había que remover esa sedimentación para mantener el agua fluyendo. O sea, que se tienen que dedicar mucho tiempo a hacer ambas cosas. Este río, a veces en esas inundaciones periódicas, aquí ven la última, que no pudieron controlar, que ven aquí abajo a la derecha, que fue en 1887. Entonces, se entró el agua a la ciudad, imagínense, esa agua así, con todo ese sedimento, se debe quedar asqueroso cuando bajan las aguas. En Puerto Rico nos pasa eso con frecuencia, que se nos inunda, y es horrible. Y dato curioso del río Amarillo es que en el año 38, en el 37, los japoneses invadieron China y Chiang Kai-shek estaba en Nanjing, pero él estaba protegido, pero igual se tuvo que ir corriendo de Nanjing porque los japoneses llegaron y tomaron Nanjing. Pero en el 38, él, que era del presidente de la República de la China, del partido del Kuomintang,
él ordenó que cuando los japoneses estaban ya llegando a un sitio que ni les puse el nombre porque no lo puedo pronunciar, él ordenó que destruyeran los diques para que se ahogaran, así tipo como el Mar Rojo, ¿no? El cuento del Mar Rojo en la Biblia, que se ahogaran los japoneses. Bueno, no calculó muy bien, porque ciertamente murieron japoneses, pero los chinos dicen que murieron 15,000 japoneses, los japoneses dicen que murieron 6,000 japoneses, pero lo que sí se sabe es que murieron un montón de chinos, eso sí, y porque los japoneses no eran tantos, eran los soldados, los chinos eran los que se iban a fastidiar. Y bueno, fue un desastre, no fue una buena decisión, tan buena la decisión. Acá es en la parte, ¿verdad? ¿verdad? Siguiendo ese río amarillo, a ambos lados del río amarillo, es donde se empiezan a formar las sociedades chinas. La primera, y las sociedades chinas se organizan en dinastías, que son familias, ¿verdad? Las dinastías son familias que gobiernan hasta que algo pasa, que esa dinastía rompe o hay una desorganización y comienza una nueva dinastía y así. Ahorita les muestro cómo van hasta el día último que terminaron las dinastías. Las primeras tres son estas. La que ven en violetita es la primera, es la Xia. Luego, que es del 2200, antes de la era común. Luego, la verde, ya han crecido, toda la sección verde, es la dinastía Shang. Y la última de estas primigenias es la Zhou. Estas tres son las tres primeras entre el 2200 y el 2500, 256 antes de la era común. Claro, ¿cómo crecen? Bueno, peleando con gente que vivía en esos lugares y que no estaban tan bien organizados como es la dinastía primera, que se organiza mejor, ¿no? Como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo? Bueno, estas tres sociedades y las que le sigan, porque ¿verdad? La geografía es la geografía, van a ser muy distintas a muchas otras sociedades que les circundan por mucho tiempo, porque la geografía hizo que estas sociedades estuvieran en un lugar bien aislado físicamente. ¿Por qué? Porque arriba, ¿verdad? De esta región hay cadenas, pero está el desierto. Acá esto que ven aquí arriba es el desierto de Gobi, que los separa, ¿no? Hay un desierto muy fuerte, más cadenas de montañas también. Luego, cuando miramos a la izquierda, están los Himalayas, que son una barrera natural. Hacia el sur era bastante como una jungla, ¿no? Una selva, lo que había hacia el sur. Y si trataban de salir al mar por el río Amarillo, se iban a encontrar con unos mares muy turbulentos, ¿verdad? Complicados para navegar, que van a necesitar cierto tipo de embarcación, ¿verdad? Que pueda manejar ese tipo de viento. Así que no era fácil salir de ahí por ninguno de los lados. Ajá, Valdemar, dime. Abre el micrófono. Ok, te voy a mandar algo que se supone que te ayuda a abrir ahí. No, fue por error. Ni siquiera pues era moví hola, era hola. Ok, hola. Okay, dale. Ni siquiera moví la mano. Ya te la quité, ya te quité la manito para que no te moleste. Ok, bueno, pues esa sociedad entonces no tiene, por mucho tiempo no va a tener mucha relación cultural ni comercial con otros que se están formando, por ejemplo, con la India, ¿verdad? Porque están separados por las Himalayas y también con el sureste asiático. Así que van a ser ahí como un mundo separado por mucho tiempo. Pero vamos a ver cosas que son humanas, ¿no? Que las vamos a ver aquí también porque fue como los humanos se organizaron en todas partes. Clases sociales a las que empiecen a ser más eficientes en su agricultura y produzcan un exceso de alimento, el control del acceso a alimentos creará las élites. Esas élites gobiernan y distribuyen. Eso lo vemos en todas estas sociedades. Y las clases son muy similares. Vemos la esclavitud una vez más como en las otras sociedades. Así que se piensa que esa idea de que el esclavo es esclavo porque ya sea porque entra en deudas y tiene que pagar, es una manera de pagar la deuda temporariamente, dar su trabajo por nada, por haber cometido un crimen como parte de un castigo o por perder en una guerra,
es muy temprana, porque la vemos en muchas sociedades separadas entre sí. Esta elite controla las armas generalmente. Así es como también se aseguran de mantener el poder. Y estas son las casas imperiales. Las conseguí solamente en inglés. Traté en español, pero no hubo manera. Comenzando con la Xia, que es la que les dije, luego ven para arriba la Shang. Es como zigzag esto. Y la Zhou es la tercera. Después hay un desorden y otro desorden, el de los estados en guerra, acá abajo, y vamos a volver a China con la dinastía Qin. Y luego la Han y por ahí. Los que están desorganizados los vamos a ignorar porque pues no hay tiempo para tanta cosa. Entonces, esas dinastías son las que rigen y cada una tiene, como son familias, tienen cosas, tiene un pensamiento similar, como una filosofía, un ethos particular. La Zhou, la tercera, es la que viene con este concepto que se mantiene y se mantiene en la cabeza de la gente, incluso al día de hoy que no hay reyes, ¿ok? Un poco, y me explico. La dinastía Zhou, que es muy larga, como ven ahí, es la más larga de todas, es la que dice que hay una cosa que se llama el mandato del cielo, que los gobernantes, las casas que gobiernan, son aprobadas por la divinidad. Cuando decimos el cielo, no es un dios, porque los chinos no creen en un dios sentado en un trono ni nada de esa cuenta. Ellos, de hecho, piensan que su teoría de cómo empieza la humanidad es muy similar al Big Bang. Ellos piensan que había nada y de la nada hubo algo que comenzó. Entonces, como que un poco la teoría del Big Bang. Ellos sí piensan que los gobernantes, las casas que les gobiernan, son favorecidas por la general deidad. Ellos no tienen mitología per se, no la hay. Es el cielo, como decir la naturaleza. Sería la mejor manera de explicarlo. Cuando decimos el cielo es como decir la naturaleza de las cosas. Y gracias a que la naturaleza de las cosas es la que los aprueba, mientras haya buenos gobernantes, toda la naturaleza va a responder bien a los buenos gobernantes, ¿no? Y se nota que estos gobiernos son buenos porque estamos bien. La naturaleza no nos da un desastre. Pero, por el otro lado, si un gobernante ofende a estas diosas que no son dioses como los de Grecia, sino la naturaleza, debería decir la naturaleza, ya he puesto eso, o a su pueblo, siendo un mal gobernante. El universo, perdón. Ajá, sí, el universo, exacto, sí, el universo. Van a ocurrir cosas que le van a indicar a la gente que tiene que reaccionar, que tiene permiso para destituir a esa casa o dinastía que les gobierna. Y entonces, ¿cómo saben que algo malo está pasando? Pues el universo, la naturaleza, el universo les va a dar las señales. Por ejemplo, inundaciones tremendas, inesperadas, en tiempos que no se supone, terremotos, pueden ser hambrunas inesperadas, ¿verdad? Cosas así mayormente. Pero hoy en día añadimos otras, como por ejemplo, podría ser, ¿qué fue lo que pasó en Taiwán? Pasó algo que la gente que perdió las elecciones, el gobierno que iba para reelección, no me acuerdo qué fue lo que pasó, creo que fue un tsunami por un terremoto que hubo en la región y entró un tsunami y perdió las elecciones el partido que estaba gobernando en Taiwán. Entonces, se decían ¿verdad? Los comentaristas políticos, esto tendrá un efecto, el mandato del cielo, la idea de que el universo ha dicho destituyan, ¿no? Saquen este gobierno porque te estoy diciendo que puedes hacerlo, ¿no? Esta idea del mandato del cielo va a formar parte de la cultura de la China y de la China se moverá a los países donde la China va a tener más influencia, que son Corea y Vietnam. Entonces, por eso, y bueno, Taiwán, que es la China, ¿no? Así que ese pensamiento no es que sea, ¿verdad? Que la gente diga, tenemos que salir a destituir el gobierno porque pase algo, pero mucha gente considera que es como que algo que la gente piensa, que
capaz que será un mensaje, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Pero por mucho tiempo fue real. Sí había acción como resultado de presagios de la naturaleza. En realidad no hay religión china, no hay mitología, no hay sacerdote, no hay templo que no sean para meditación y otros propósitos, no hay figuritas. Y todavía al día de hoy, lo que sí tienen las familias es un altar en la casa, pero no es a dioses, sino a sus antepasados. Porque aquí vemos claramente una conexión directa en la vida diaria, como la vimos con los Bantu, en la vida de las personas. Todos los días, cuando uno necesita, sobre todo si uno va a salir a una entrevista de trabajo, ¿a quién le pide una ayuda? Pues a los antepasados. Y le hace, ¿verdad? Presenta alimento, inciensos que uno pone en la mesa, agua fresca, cosas que uno sabe que le gustarían a la familia que murió. Eso es muy presente y es parte de las celebraciones rituales en cualquier ocasión importante. Hay que incluir a los antepasados en las ocasiones importantes. Acá les pongo algunas estadísticas que no conseguí en español, pero se las explico. La que está aquí abajo es un estudio del Pew Research Center, que es uno de los más, ¿verdad?, con credibilidad en términos de hacer investigación no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Y ellos encontraron que dentro de la mayoría étnica Han, que es la mayoría étnica en China, 9 de cada 10 adultos contestó que no tenía afiliación religiosa. 9 de cada 10. ¿Ve? Acá lo ven dentro de los Han, 91% contestó que no tenía afiliación, ninguna religión. Y después le sigue el budismo con solo 4%. Así que ahí está claro, ¿no? Y en la tabla de la derecha, la pregunta era, se le preguntó a adultos que fueran mayores de 18 años, ¿no? Que si la religión era muy importante en sus vidas. Y ahí ven distintos países, ¿no? Como a la pregunta de la importancia de la religión en su vida. Y ya ven allá China, ya bajó con 3%. La religión no es importante en su vida, pero sí la familia. Y cuando decimos familia, lo interesante es que la familia para el chino no son solo los antepasados y los que están vivos, sino los que están por nacer también. Es un continuo de lo que es la familia. Por eso cuando una persona china comete un delito o hace alguna cosa muy reprochable, es muy fuerte porque le está dañando el nombre de la familia para atrás y para el futuro. También es una mancha que queda para la familia en el pasado y en el futuro. Así que por eso el peso. La familia, como les digo, incluye los por nacer y eso es bien bueno en el sentido de que hay mucho negocio familiar y esos negocios familiares se mantienen y se mantienen por la solidaridad dentro de la familia. Todos trabajan juntos, todos entienden que es por el bien de todos. Mientras no se muera el abuelo o el bisabuelo, nadie ocupa su lugar. Hay un respeto tremendo por ese, sobre todo el hombre, pero también la mujer de más edad en la familia tiene respeto de las otras mujeres, ¿no? La sociedad ya era bastante familiar y luego, como vamos a hablar luego, cuando hablemos de las sociedades clásicas, el confucianismo también va a impactar esto por la jerarquización de la sociedad. Así que es totalmente patriarcal, pero eso no quiere decir que las mujeres no tengan su grado de control en la familia, porque las mujeres, como en la China, pero como en la India, tienen un grado alto de control sobre sus nueras, que vienen y se mudan a la casa familiar al casarse sus hijos. Entonces, esto es como que ya tiene sus sirvientas y pues todas tratando de ganarse el favor de hay montones de películas de eso, tratando de ganarse el favor de la suegra. Los nombres chinos también son súper interesantes,
porque los chinos no tienen un solo nombre. A lo largo de su vida tienen varios nombres. Por eso se les hace tan fácil cambiarse el nombre otra vez cuando se mudan de la China y se mudan a un país occidental. Porque primero que saben que esta gente no vamos a saber ni pronunciar los nombres y ni vamos a pronunciárselo correctamente, ni a veces se lo ponemos en el orden correcto. Porque el chino pone siempre el apellido primero. Porque el apellido es el nombre de la familia. Eso te da una idea de la importancia del nombre de la familia. Ese va primero. Ese no cambia nunca, ¿ves? Porque es el nombre de la familia. Y, por ejemplo, les doy el ejemplo de Sun Yat-sen, que fue el primer presidente de la República de China cuando se constituye en 1912, creo que fue. Entonces, su nombre, cuando él va a nacer, primero le dan el nombre asignado, ¿verdad? Que es el que le preguntan a los abuelos. Es como el nombrecito lindo de los abuelitos para el niño. Es cortito, puede tener como 2 sílabas o equivalente a nuestra sílaba. Y luego de ese le ponen el nombre de leche, que le dura los primeros 100 días. ¿Por qué solo los primeros 100 días? En lo que ven el comportamiento y el temperamento del bebé. Van mirando el bebé. Eso va a ayudar a ponerle un nombre, porque ese nombre va a tener un significado. Va a ser una idea, no es solo un nombre, es una idea que describe al bebé. O puede a veces ser una idea de lo que los padres quisieran que sea el bebé, ¿no? Así que ese nombre, estos nombres se van manejando en la vida. Luego el niño va a la escuela y ya ese nombre de leche es el de la casa, ¿no? El de la familia, los familiares, los primos, todos lo conocen por ese nombre. Ahí ustedes ven que Sun Yat-sen se llamaba Sun De-ming, fue el nombre que le dieron bajo consulta con los abuelos y con los horóscopos. Los horóscopos siempre han sido importantes en China. El nombre de leche fue Sun Dixiang, pero cuando fue a la escuela se llamó Sun Wen. No sé si se pronuncia así, me lo estoy inventando porque no sé cómo se pronuncia. Pero cuando él se hace presidente, él va a tener que viajar a países occidentales, ¿verdad? Para hacer relaciones. Entonces necesita otro nombre, el nombre occidental, que no va a tener acentitos raros ni cositas raras porque la gente de otros países se va a confundir y como yo acabo de hacerlo, va a decir mal. Así que cuando él se va, cuando ya se hace presidente, entonces tiene un nombre que no sé si lo hizo cuando fue presidente o fue cuando fue a estudiar al exterior, porque cuando van a estudiar qué sé yo, a la India, a Gran Bretaña, Europa, donde sea que van a estudiar, ahí vienen con un nombre occidental, que es ese que no tiene ninguna marquita rara para que la gente se le haga fácil pronunciarlo y ya, que nosotros no vamos a entender esa cuestión. Y él se llamó entonces Sun Yat-sen, y ahí que se quedó Sun Yat-sen. Así que, para que vean, por eso aquí a veces yo, por ejemplo, he conocido gente que son chinos, y tú le dices, ¿cuál es el nombre? Y te dicen, Blair. Y no, ningún chino se llama Blair. O te pueden decir Robert, o cualquier cosa así. Thomas. No, los chinos no se llaman Thomas, por favor. Es que es el nombre occidental que tienen. Acá hay un compañero vietnamita que también tienen el mismo lío y hacen varios nombres. Y él se llama Tuan Ngo, N-G-O, Tuan Ngo. Pero él se dio cuenta que hasta para decir Tuan se les hace difícil a los gringos, así que él se hace llamar Tom Ngo. Pero el apellido no se lo cambia. Ese no se lo cambia. Así que así. Pero Ligia, ajá, dime. Perdón. Sí, dime. ¿Y cómo con los millones que son? ¿Cómo se identifican? ¿Qué tienen? ¿Número? No, ellos saben porque tienen nombres distintos. Pero si lo cambian en el proceso de la vida, digo. Ok, bueno, pues depende del ámbito en el que están, ¿no? En la casa y con los familiares y los amigos que los conocieron, con los amigos de la escuela son buen. Y probablemente si no tienen ningún contacto con el mundo occidental, se quedan Sun Wen para siempre. El nombre de la escuela se convierte en el nombre para el resto de la vida. Pero cambian cuando cambian de continente, de país. Exacto. Debe haber una trazabilidad formal, digamos. Si no, es imposible Sí, no, y los apellidos son, o sea, ¿cuánta gente tiene el apellido? Si lo googleamos sale el número exacto, que no me acuerdo, los que tienen el apellido Li, L-I, es impresionante.
la cantidad de gente que tiene el apellido Li en China. Pero me imagino que dentro de las villas y en los lugares, pues hay menos, ¿verdad? No se tienen que aprender todos los nombres de todo el mundo. Y bueno, el nombre de escuela es el que va a prevalecer mayor parte de tu vida porque es con el que te gradúas, por ejemplo, ¿no? Claro, para nosotros que no nos quitamos nada nunca y nos quedamos con el mismo nombre para siempre, es muy raro. Pero piensen ustedes aquí en los Estados Unidos, cuando las mujeres se casan, incluso las hispanas que no sé por qué se ponen bobas y hacen eso cuando vienen acá y acá. Esto le pasó a nuestra querida Ruth, se puso boba cuando vivió en New Jersey y se cambió el apellido. Y de ahora tiene un lío con el seguro social, porque tiene seguro social con otro nombre. Y entonces la cuenta de banco con otro nombre. Y entonces, complicado. No. Y en la sucesión. ¿Qué tú dices? Las sucesiones, sí. Sí, sacas, no. Y ¿sabes qué? Interesante. Esto es una nota al calce. Eso va a ayudar a sacar a muchas mujeres de las urnas aquí en los Estados Unidos. Porque, mira que esa es una trampita. Tienen ahora que presentar, cambiaron la ley, y tienen que presentar al momento de votar en la mayoría de los estados una identificación con el nombre correcto. ¿Cuál es el nombre correcto? Si te cambiaste el apellido, ya no tienes ¿cuál es tu nombre? Así que muchas mujeres van a tener problemas, ya eso sale en todos los periódicos acá, para ir a votar porque el nombre, o sea, no es que tú vas y te cambias el nombre oficial, es que cuando el momento de casarte hay una partecita, porque cuando yo me casé aquí me pasó que me pide cómo quiero que sea mi nombre de ahora en adelante y yo decido cuál va a ser mi nombre, así a lo Pepe Pantalones. Profesora, tiene que coincidir con lo que dice el padrón electoral cuando van a votar también. Bueno, pues ese es el tema, que si tú te registraste para votar hace 15 años y te casaste y te cambiaste el apellido y no has chequeado, cuando vayas a votar, claro, no vas a poder votar. ¿Entiendes? Claro. Ese es el problema. Y en el caso que cuando te divorcias, por ejemplo. Si te divorcias, ahí sí tienes que gastar en ir al tribunal para hacerlo cambiar. Ese te cuesta cambiarlo de nuevo. Además, por ejemplo, Kennedy, ¿cómo es la esposa de Kennedy? Sí. ¿Era Kennedy o nada? Se lo quedó. O sea, se lo quedó. Sí, la mayoría de las mujeres se quedan con el del último marido, o en el caso de ella, como el otro marido era tan importante como el primero, decidió quedarse con los dos, porque le abría puertas. Pero generalmente ya normal hubiera sido que ella dejara de llamarse, ella era Jackie Bouvier. Se convirtió en Jackie Kennedy y se supone que sea Jackie Onassis, pero le dan la opción, ella escoge cuál va a ser su apellido. A mí me lo pusieron y yo no, ¿qué caramba me voy a cambiar el nombre así? ¿Tan loca? Ni loca que esté. Pero yo tengo amigas aquí en la universidad que es una locura porque ponen todos los diplomas, están a nombre de otra persona, porque ese no es su nombre ya. Y yo, uy, eso me parece tan feo. Pero para que ustedes vean. Así que eso de los nombres tiene sus loqueras también en otras partes del mundo. Los funerales, les quería contar, pues cuando la gente muere, otra vez vemos acá, prácticamente en todo el mundo oriental, el color de luto no es el negro, sino que es el blanco. Importante saber si alguno una vez tiene que ir a un servicio religioso de alguien de esa parte del mundo, no meter las patas y el vestido de negro, es de blanco. En los funerales, dependiendo del dinero que puede invertir la familia en mantener ese cadáver ahí y bueno, lo que quieran esperar, puede durar hasta varios días. ¿Y cuánta gente tiene que venir de lejos para ver el muerto? Marta, cuéntame. Tienes la manita. No, discúlpame, pero voy a la India, me quedó una cosa. Dime. Por ejemplo, tú comentaste que unos amigos tuyos en Estados Unidos son dalí. Sí. Ahora, ¿cómo llegaron para estudiar en Estados Unidos? Porque económicamente, más allá, no sé si hay que hacer un examen en la India para entrar a la universidad, supongo que sí, porque si no es, no es la universidad. Bueno, yo me imagino que tienen que hacer el examen SAT, se llama, SAT le dicen acá, para poder ser aceptado, pero él vino con una beca de la Universidad de Auburn,
que es aquí al lado en Alabama. Imagínate un hindú en Alabama, ni yo me veo en Alabama, pero un hindú en Alabama. Y él vino a estudiar ahí y se graduó de la Universidad de Auburn de la maestría. Él ya había hecho su bachillerato nosotros decimos bachillerato, ustedes le dicen licenciatura. Ya había hecho la licenciatura en la India y vino a hacer su máster acá. Claro, ¿cómo llega? Porque evidentemente que los Dalits, pobreza total, ¿cómo llegan a salir de esa miseria? Acuérdate que eso cambió en 1950, sí, ¿ok? En teoría sí, pero en la práctica. Ya su familia no es pobre, él no es pobre, su familia no es familia pobre, porque ya una vez que se abren otras oportunidades de participar del comercio, por ejemplo, de educarse, pues ya la familia, ya él es un hombre joven, el que te estoy hablando, este muchacho probablemente tiene capaz que 50 años, tiene un niño jovencito, son gente joven, y claro, vino becado. Entonces, cuando él ya está aquí becado y ya decide casarse, su mamá le consiguió su esposa, él regresa a la India para casarse y se trae a la esposa ya, pide la visa. Claro, él todavía al día de hoy, él está con tarjeta verde de esa. Él no tiene ciudadanía porque nunca se ocupó también. Y él dice... Y debe de deber un montón también. Pero... No, atraer a la señora también un costo. Sí, claro. Ellos están así, tienen su hijo que nació aquí y ellos llevan muchos años aquí. Ella trabaja en un banco, ella hizo un máster aquí también, después que ella ya estaba aquí. Así que son gente muy, muy inteligente, muy preparados, pero tú sabes ahora cómo están las cosas. No, eso es otra. Sí, no sabemos, por ahí se pueden ir también. Y otra cosa que estuve diciendo, el tema de el creciente problema que hay con las violaciones grupales de las mujeres. Bueno, eso está bastante controlado. Eso estuvo bien fuerte, digamos, hace 10 años, más o menos hace 10 años. Cuando yo estuve en la India, fue en el 2013 y estaba bien fuerte. Nos decían que pusiéramos cerrojo bien puesto, o sea, el otro cerrojito en el cuarto, de la habitación, en el hotel y toda esa cuestión. Pero hay un tema sí, lo que se decía religioso, en la India. Religioso ahí de que tiene que ser entre... No es un tema religioso, es algo muy feo, es algo muy mal karma. Lo que ocurre es que estos jóvenes tenían ya este problema de los jóvenes que se ponen a beber. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros allá, que se alcoholizan, se emborrachan todos juntos, quieren tener sexo, pero no pueden mantener una mujer. Y ahí no está fácil, o sea, las muchachas no se van y se acuestan con los novios así como que así. Así que, ¿qué hacen? Entonces, borrachos todos, y se van y hacen cualquier estupidez, como se acuerdan que en España pasaba también con los muchachos jóvenes, las manadas esas, se ponen a beber y hacen... Estaba haciendo que había, puede ser 18 por día, claro, la India que son millones. Claro, no es nada, pero 18 exacto. violaciones grupales a mujeres, ¿no? Se puso de moda un tiempo, pero con este gobierno de Modi, que entró poquito después del 2013, los tienen a todos así, no sé si es bueno o malo, pero eso se controló. Así que sí. Entonces, bueno, volviendo entonces a China, los rituales, pues ahí les pongo cuáles son y qué sé yo cuánto, y cuando uno quiere demostrar que uno quiere mucho, mucho a la persona que murió, algunas personas se afeitan la cabeza para demostrar el sufrimiento fuerte. No es que tienen que hacerlo, es una demostración natural que hacen para expresarlo. Pero interesante es que después de muerto, acuérdense que siguen siendo parte de la familia. Entonces, acá a la derecha ven cómo se vería un altar moderno en una casa, ¿verdad? Buscan una parte de la casa. Entonces, si se fijan, están las fotos de los antepasados, pero ven esta cajita, este cuadrito, este papelito que está aquí puesto en la pared. Eso lo hay en todas las casas, que incluso donde no haya fotos, está ese papelito. Lo que hay en ese papelito es todos los nombres de los antepasados escritos, porque antes no había fotografía. Entonces, ¿cómo se acordaban de quiénes eran los antepasados? Pues los escribían, y los escribían a veces en la pared de la casa, porque
Y les cuento porque hay una cosa muy loca que tuve la oportunidad de ver, que es en el Museo Peabody Essex Museum, en la ciudad de Salem, o Salem, como dicen ellos, pero Salem, en Massachusetts. Hay un museo que es todo de historia y cultura asiática. ¿Por qué? Porque de ese puerto de Salem salían ¿verdad? El comercio de Massachusetts hacia Asia. Por ahí era que empezaba la cosa y de ahí salían para dar la vuelta completa. Entonces, ese museo compró una casa en China, una casa familiar en China completa. La compró. La desmontó, y hay hasta un video que cuando uno va le enseñan el video, cómo desmontaron cada cosita. Y todo le pusieron un numerito y la desmontaron cuidadosamente. Y dentro del museo, en el medio del museo, está la casa, completita, igualita, las mismas paredes de la casa, todo. No hay nada reconstruido, nada. Es exactamente como estaba la casa. El papel del wallpaper, ¿cómo se llama eso? El papel ese que le pegan a las paredes, ¿cómo se dice eso en español? El papel de empapelado, el empapelado, eso. El empapelado está igualito, todo igualito. Y tú ves en las paredes el cambio, cómo cambió China con el tiempo, ves las cosas de Mao, todo es bien cool, bien cool. Entonces, ahí está, en la pared, tú ves todos los nombres de los familiares escritos. Otra cosa interesante, en las casas chinas, ellos piensan que los espíritus, todos los espíritus malos, los que te quieren hacer daño, que pueden ser gente de otras familias, porque son espíritus, todos son espíritus. Los espíritus malos no pueden entrar a ningún sitio directamente. Perdona, solo pueden caminar en línea recta. Solamente entran en línea recta. Por eso en todas las casas chinas hay como un murito y luego hay que ir hacia la izquierda o a la derecha para entrar a la casa. Porque los malos espíritus no van a poder entrar si los haces ir derecha o izquierda. Solo los buenos espíritus pueden entrar haciendo izquierda o derecha para la casa. Es muy interesante. Decía, qué cool. Entonces, las casas también son muy privadas porque ellos piensan que nadie tiene que enterarse de lo que pasa en la casa. Entonces, tienen mucho muro y poquitas ventanas para afuera. No son como nosotros que andamos en exhibición. No, ellos son muy privados y tú sabes, así. Bueno, cuando mueren, entonces los tienen allá y ven un altar con comida, ven con los inciensos, arroz, de todo lo que se haga en la casa se pone para los antepasados. Cuando hay unos días de festividades en particular que los familiares quieren incluir a los muertos y como ven en la de la izquierda, van a las tumbas y ahí llevan la comida y comen ahí en las tumbas junto con sus familiares. Así como un ofrecido, ¿sabes? Como cenar con la familia. Pero, otra vez, solamente el que puede prender los inciensos para empezar la ceremonia es los hijos varones. Así que también aquí es muy importante tener hijos varones. ¿Ok? Entonces, los matrimonios arreglados también los vemos aquí. Los arreglan los varones, pero obviamente las mamás también, tú sabes, las mamás son más chismosas, saben más de la familia de aquel y de la familia del otro, ¿viste? Así que intervienen todos, pero el padre es el que toma la decisión final. Y vemos aquí también que la novia lleva consigo a la familia del novio una dote, ¿verdad? Como en la India, una dote, o sea que tener una hija cuesta, porque la hija, cuando se casa, hay que mandarla con la dote. Además, la pierdes como sirvienta. Más vale que tengas un hijo para que tu nuera te cuide a ti, porque tu hija no es la que te va a cuidar, tu hija va a cuidar a la suegra. Es muy raro para nosotros que todo es diferente, ¿no? Esa dote que acompaña a la muchacha, pues depende de lo que tenga la familia, ¿no? Pero puede ser joyas, bienes, automóviles, hoy en día puede ser automóviles. Las familias que hacen que ya en la China eso, obviamente después de la revolución, eso no se supone que se haga, pero las costumbres, se llama ahora regalo, no se llama dote, pero es muy difícil cambiar muchas costumbres. Por ejemplo, la costumbre de arreglar el matrimonio. Entonces, ¿qué hace? Pues como las mamás son tan chismosas como nosotras, por lo menos las del Caribe, no sé, déjame hablar así en general, las del Caribe, pues las mamás, fíjense esa foto que ven allá abajo de esa plaza, esos son mamás que se van a las plazas
y llevan los resumés. Ven que, ¿cómo uno sabe que es una mamá buscando marido? Porque tiene una sombrilla al frente. La sombrilla determina, soy una mamá que estoy buscando marido o esposa para mi hija, y aquí tengo el resumen. A veces tienen la foto también, pero lo más importante es el resumen hoy en día. Ajá, dime, Marta. No te estamos oyendo. Lo de que la mujer tiene la dote, pero el hombre tiene que poner la casa. Bueno, claro, pero es la casa de él, la casa de la familia, la casa, sí. De alguna manera. Claro. Sí. Y cuando hacen la ceremonia tradicional, en las villas, en los campos de la China, mucha gente, yo he visto videos bastante recientes que hacen la boda tradicional. Entonces el marido la va y la busca a la casa, el hombre que se va a casar, y se la monta encima, ¿viste? La carga al hombro en la villa y la lleva hasta su casa. Y la familia de ella llora, ¿verdad? Y ella llora porque le está diciendo adiós a su casa, ya esa no va a ser su casa, ¿viste? Es como una cosa bien fuerte, y va cargando él, y los amigos de él cargan la dote, que pueden ser, ¿verdad? La ropa de ella también, ropa para la muchacha, para que él no tenga que comprarle nada, ese tipo de cosas, ropa de cama, depende, si son pobres, pues compran lo que pueden, pero mandan algo, es que llevan algo para la familia. Es como el ajuar. ¿En qué ceremonia queman dinero? Falso, pero queman dinero. Sí, lo del dinero es el día, esos veces que van con los muertos, hay unos días que son los días que son de los muertos, y cuando van a la tumba, le queman no solo dinero, hacen casas lindas, lujosas, carros, pueden hacer un carro, un auto, digo yo carro como en Puerto Rico, un Mercedes-Benz de papel, hacen casas de papel, dinero de papel, y ya no lo hacen, ya lo compran y lo queman en la tumba para que sus antepasados lo tengan allá donde, en el mundo espiritual donde estén. Esa es la tradición. Pero no es dinero de verdad, no son tontos, no. Es dinero de papel, sí, tipo monopolio, juego monopolio y eso. Fíjense que aunque los matrimonios eran arreglados, ¿verdad? Y ya no todos, obviamente, pero alguna gente sigue pensando que es una buena idea, y parece que no es tan mala idea, porque hay solo 2.4 divorcios por cada 1,000 habitantes. Así que no es tan mala la idea, ¿verdad? Pero tampoco es tan general que se haga. Ya la gente más moderna no va a tolerar este tipo de cosas. Y sobre todo después de la revolución no es mandatorio para nada, y está hasta, ¿sabes? No se propone que se haga eso. Pero las familias son tradicionales a veces. Ahora sí, desde el 2021 se aprobó una nueva ley que cuando una pareja quiere divorciarse, tiene que esperar un periodo de 30 días antes de que se defina el divorcio para que reflexionen, para que estén bien seguros de que se quieren divorciar. Es como que dando el último chance. Están tratando de promover que la gente no se ande divorciar. ¿Verdad? En eso capaz que es una buena idea. Bueno, no sé en Uruguay, pero en Puerto Rico, si una está, mira, ahí le puse los números, había 2.4 divorcios por cada 1,000 habitantes, igual que en Uruguay. Ok, pero ellos son, bueno, sí, pero son, por eso es que el número suena tan grande el de ellos, porque es que son un montón de gente. Lo que pasa es que ahora no todos se casan. ¿Cómo es? Que ya no se casan, correcto, exacto. En Puerto Rico, si una está embarazada, no se puede divorciar. No sé, ¿en Uruguay se puede uno divorciar mientras esté embarazada? ¿O no? Yo no sé. Eso lo sabes tú, Celina, más o menos. La única que me atrevo a preguntarle, capaz que tú. Sí, no hay impedimento. Depende en el periodo que estén, hay un plazo de 300 días que no... Sí, está embarazada o probabilidad de que esté embarazada. Exacto, sí. En Puerto Rico, si estás embarazada, tienes que esperar a parir y entonces te puedes divorciar. ¿En la India? En la India no sé. No, si se pueden divorciar. Sí, hoy en día sí, claro. Bueno, yo que miro películas, los artistas y esas cosas se divorcian y todo. Pero no sé, creo que se los tengo más adelante. ¿Cuál es el índice de divorcio? Es bien bajito también, bien bajito. Pero no, lo busco después, te lo paso. Y nada, termino solamente, les quería mostrar esto, que es el sistema de escritura
un poquitín, ahí lo dejamos porque se nos pasa mucho el tiempo. Por aquí voy a empezar de nuevo. El sistema de escritura es de la dinastía Shang, que era la segunda, la Xia, la Shang y la Zhou, es la segunda, pero es muy extraño. No se usa, casi todos los otros sistemas de escritura se usaron primero que todo para identificar las cosas que se comerciaban, ¿no? Los objetos que se comerciaban, pero no aquí. Aquí es para registrar eventos especiales, ¿verdad? Eventos, o para los que se ven así rotos, como ese que ven ahí, son para hacer preguntas a los oráculos. Otra vez la adivinación. La adivinación es muy importante en muchas sociedades antiguas y ciertamente en la sociedad china. Entonces, cuando ven esto que ven ahí es un hueso del hombro de un buey y es lo que se llama un hueso de oráculo. Cuando se le iba a hacer una adivinación, esta persona que tiene el poder de la adivinación escribe preguntas y ahí distintas preguntas en el hueso y luego lo ponen a quemar en un horno. Y cuando el hueso se rompe en el calor, ese adivinador interpreta las contestaciones a las preguntas según se cortó el hueso. Es como la borra del café, me imagino, o la del té, o que las hojitas del té, tanta cosa que, bueno, el que dice que sabe, cree que sabe y hay que creerle porque yo no sé nada, ¿no? Así que esa es. Claro, se piensa que también pudo haberse utilizado esta escritura en tiritas de bambú, que es muy común, que luego se usará el bambú para escribir también, o en seda, que vamos a hablar pronto de la seda. No todavía, pero cuando vengamos a los Shin. Pero ¿qué pasa? Que la seda, el bambú, se destruyen con el tiempo, así que no hay manera de corroborarlo. Así que estos son los que se preservaron porque son huesos, y los huesos no se rompen. Escribían no solo en huesos, sino en esto, caparazones de tortuga, también en huesos de oveja, huesos grandes, como ven acá, y ahí ven los símbolos, ¿ves? Que se escribían, ¿no? Se han descifrado, ya fueron descifrados y por eso sabemos qué es lo que le preguntaban. Preguntas como, por ejemplo, algunas que encontré interesantes es: ¿la cosecha de esta temporada será abundante o escasa? O la emperatriz está embarazada, ¿va a ser un varón o va a ser una nena? Y entonces, pues eso, ese tipo de preguntas sustanciales para la vida de gente primitiva, por supuesto. Así que ese es el ahora. ¿Cómo eso ha cambiado hasta el día de hoy? Eso lo vamos a ver en la clase que viene, porque la escritura china es una locura para nosotros aprenderla, porque tiene miles y miles de caracteres y es una locura. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene, cómo manejan ellos tantos caracteres. Eso nos da una idea de la capacidad de memorización que tienen los chinos, porque nada más memorizar 3.000 caracteres, que cada uno tiene una idea diferente, pues es impresionante. Lo bueno es que no tienen femenino ni masculino. Esa está buena, un problemita menos que los nuestros. Y no tienen plural no, lo que ponen es el número y ya. Y no tienen pasado ni presente. Con un símbolo que diga ayer o el símbolo de mañana, ya te dicen si fue pasado o si fue presente. Y ya, o sea, no hay esas formas verbales que nosotros tenemos que vuelven locos a los que están tratando de aprender español, pues no existen. Pero nada más los caracteres vuelven loco a cualquiera. Y hacer el trazo ni se diga, ¿no? Que eso también está cambiando porque la gente está escribiendo cada vez más y más en la computadora. Y ya se está perdiendo, muchos se quejan de que se está aprendiendo el arte de la caligrafía china, que es el trazo que va en cierta dirección, cada uno de esos simbolitos. Pero vamos a hablar de eso en la próxima clase. No sé si saben que acá en los Estados Unidos ya no existe el cursivo, ya hace años que no se enseña cursivo. Los muchachos solamente firman su nombre en letra de molde. Es muy loco. En todo, cuando se firma y entonces te lo escriben en letra de molde. No existe ni siquiera la firma cursiva para estos muchachos. No saben ya las horas, no saben leer un reloj porque eso ya no se enseña en la escuela.
Entiendo, porque la mayoría de los relojes son digitales, lo entiendo, pero tampoco saben los números romanos, ok. Pero cuando yo le doy una asignación y les digo de algún libro y le digo capítulo 4 en números romanos, no entendieron, se pusieron brutos y ya no saben lo que dije. Sí, es muy extraño. Dime, Marta, ¿qué te vas a decir? Sí. No, saliendo un poquito de esto, porque es algo que ya escuché, terminamos aquí. Ajá, dime. Ajá. es algo que escuché y me voló la cabeza, que se hizo bueno, en 1900, no sé cuánto, se probó hacer con papiro una balsa que cruzó el Atlántico y revolucionó la idea de que Colón haya descubierto América. Pero eso tiene que haberlo permeabilizado. Esa técnica de permeabilización existía, No, es la pregunta, ¿no? no, bueno, no sé, buscamos la información para entender más, porque después, cuando escuché eso, ¿será que tiene algo que ver las pirámides de Egipto con las pirámides mayas? Capaz que son distintas, que no tienen lo de arriba. Pero claro, pero no sé, te lo dejo, te la tiro Sí, para no, vos. pero sí, las teorías de que del poblamiento de América, de que otros grupos entraron, sí, eso lo vamos a ver porque cuando terminemos con China vamos a América, venimos a las Américas. Pero Y ahí vamos buscate a ver. esa información porque la escuché digamos, de una persona Sí, en la porque radio. si vinieron, sí, hay unas teorías de que vinieron de algún lugar, de la India, puede ser, hay gente que dice hasta de la India, o de China, de algún lugar asiático, que hayan venido también del otro lado, hay esas teorías que hayan No, bueno, llegado. claro, acá estaban hablando específicamente del papiro, de la Eso sería de resistencia Egipto. del papiro y todo eso, y que se Coño, había logrado que el primer intento fracasó, pero que en el segundo sí lo lograron. Pero imagínate tú, desde Egipto tendría que cruzar todo el No, Mediterráneo para venir o dar la vuelta por abajo, está fuerte. Yo de no, los no chinos sé, puedo pensar, porque los chinos por lo menos vienen derechito por ahí. no tengo ni idea, no, eso te lo dejo. Sí. Bueno, No. sabemos que la teoría más reconocida es la del estrecho de Bering, que es la que yo les voy a mostrar sobre todo, pero creo que tengo fotos para demostrar las otras. ¿Quién está hablando? ¿Cómo estás, Perdón, las teorías que habían, o hipótesis que había, que podían haber poblado América a través del Océano Pacífico, desde Australia, Indonesia, en fin. Eso no está demostrado. Lo más seguro que el hombre entró cuando hubo glaciaciones, entró por el norte y entró por Alaska, digamos, y ahí fue descendiendo hacia América. Pero lo que dicen algunos es que capaz que otros entraron por otros lados. Bueno, puede ser. Pero las construcciones de pirámides, es decir, es la forma más fácil de construir. Una base amplia y termina hacia arriba. Están en varios pueblos antiguos, antes en la época de Egipto, de Babilonia. Los síguras de Mesopotamia De también son Mesopotamia, piramidales, que fueron antes. Nunca sentí esa teoría que dice de que podía haber sido no, eso es ella que dice las pirámides de México o de Centroamérica, no, yo nunca lo sentí. La teoría de las pirámides son mías, cuando escuché eso dije, ella juntó el papiro, tal vez sí, pero nunca lo sentí. Con la pirámide. Muy bien. Lo que sí escuché, eso sí, lo escuché de que habían hecho una balsa de papiro y que habían cruzado el océano. Wow, en una balsa. Bueno, yo sé, balsa más grande, no sé, poner el tamaño que quieras. Voy a buscar la balsa de papiro, la voy a buscar a ver qué hay de eso. Creo que fue 1970, una cosa así. No es el Kon-Tiki, no me estás hablando del Kon-Tiki. No, la balsa Kon-Tiki es otra cosa. Esa es conocidísima. No significa, yo qué sé. Voy a buscarlo, yo lo busco. Ahora, antes de irme, que tengo que ir ahorita, me puse de voluntaria, como siempre, yo de voluntaria en todo, me puse voluntaria para estar en una marcha en una parada que va a haber en la plaza, en toda donde yo estoy viviendo, el pueblito, hay una parada de la universidad. Entonces me pidieron voluntarios. Me acabo de enterar ayer que hay 400 más profesores a tiempo parcial y tiempo completo, y los que están online, y siempre somos los mismos 6 imbéciles que vamos a todo. Sí, así que estoy ahí. Y ya, pues, como ya me cuentan en todo, ya viene. Sí, voy.
Así que voy a estar para allá, voy para allá, para el pueblo, a repartir información de la universidad y qué sé yo. Y las vidrieras son de los comercios, son tan lindas. Te tengo que mandar una más reciente. Es que la de las mujeres, los de los trajes de la mujer, no les he mandado nada, porque tienen los mismos vestidos. Ni siquiera cambian la bendita vidriera. Pero en el de los hombres tienen unas modas de colores fabulosos. Que ustedes que van para el verano, se las tengo que mandar para los que quieran hacer orden, una ordencita, se las mando, porque están de show. Azul turquesa, con los zapatos azul turquesa, por supuesto. Una cosa espectacular. Sí. Yo no he visto a la gente que se lo pone esa ropa. Parece que no frecuento los lugares correctos. Bueno, muy linda la clase. Me tengo que ir yo también. Sí, yo también, pero ya me mando todo antes de irme, ¿ok? Bueno, que esté muy bien, un gusto verla siempre, ¿ok? Gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias por estar. Chao, chao. Gracias. Bye.